sexto hogar de Milka, el segundo hogar de tu mascota. (6:34 de la mañana, listos para iniciar nuestras entrevistas. Y me complace muchísimo reencontrarme aquí en el estudio con Efraín Velázquez, economista, especialista en macroeconomía y economía internacional, presidente del Consejo de Economía Nacional de Venezuela. Buenos días. Ya, buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Efraín, repito, muy contento de que estés con nosotros y es muy oportuna tu gentileza de estar aquí. Bueno, porque estamos ya iniciando el último trimestre de este año. Por supuesto, todos queremos que la situación mejore, pero siempre hay que ser realistas. ¿Cómo ves tú en el corto camino el cierre de este año? Sí, lo primero que hay que decir es que los cuartos trimestres de cada año son los trimestres más activos de la economía. Entonces, en términos generales, uno podría anticipar de que este cuarto trimestre va a ser positivo con relación a los trimestres anteriores. Sin embargo, las circunstancias actuales lo hacen ver que aunque puede ser que uno lo vea positivo, va a ser únicamente ligeramente positivo. ¿Qué significa eso? Bueno, va a haber quizás una leve mejoría de la actividad económica con relación a lo que vimos los trimestres anteriores, pero nada muy significativo como a lo mejor lo vimos en el cuarto trimestre de 2021. ¿Okay? 2022, cuarto trimestre de 2022 también fue muy complicado y no va a dejar de serlo. Entonces va a ser, si se quiere, un escenario ligeramente positivo. ¿Qué impide que no sea más positivo? Bueno, el tema fundamental es que en el caso venezolano, el modelo económico de hoy es diferente, por ejemplo, al modelo económico que teníamos hace una década, en 2013. La razón fundamental es que en el pasado teníamos petróleo, teníamos inversión petrolera y la actividad económica estaba determinada no solo por el consumo, sino también por la inversión. Hoy el modelo económico es diferente, no tenemos una actividad petrolera importante, no tenemos nuevos proyectos petroleros. La mejoría que existe en el sector petrolero en el muy corto plazo es básicamente un tema de logística, ¿okay? Más que de un tema de inversión. En consecuencia, hoy la economía venezolana depende únicamente del consumo. O sea, el consumo es el que determina la actividad económica y el consumo está directamente atado con la capacidad de compra de la sociedad. Entonces, cualquier evento que pueda afectar la capacidad de compra de la sociedad, inmediatamente el consumo lo sufre y la actividad económica lo siente inmediatamente. Es decir, no hay nada que sostenga la actividad económica más allá del consumo. Lo malo del cuarto trimestre de 2022 es que en agosto de 2022 hubo una decisión de las autoridades, hubo un pago muy importante a los maestros y a los empleados del sector salud, el impacto monetario fue muy importante y su efecto sobre la inflación y el tipo de cambio fue muy importante y su efecto sobre la capacidad de compra de la sociedad fue inmediato. ¿Okay? Eso fue tan importante en agosto que después algo similar se repitió en octubre y en noviembre, porque acuérdate que en octubre, a partir del 15 de octubre, es cuando empiezan a pagarse las bonificaciones de fin de año, que el efecto sobre la inflación y el tipo de cambio fue tan relevante a finales del año pasado, que yo te podría decir que aún lo estamos sintiendo hoy, en términos de consumo, básicamente porque la sociedad no ha podido recuperar su nivel de capacidad de compra que tenía antes. La lentitud de este año está fundamentalmente atado a ello y pareciera que el cuarto trimestre va a continuar siendo afectada por ese motivo. Amigos, estamos escuchando a Efraín Velázquez, economista, especialista en macroeconomía y economía internacional, presidente del Consejo de Economía Nacional de Venezuela. Mira, cuando yo voy a un restaurante converso mucho con los mesoneros y el sábado pasado me atendió un señor veterano en el oficio, como a las 9 se despidió. Yo le digo, ¿dónde vives tú? Porque yo me pongo a hablar con ellos, me dice, no, yo vivo en La Victoria.
Dice, ¿cómo te vas tú? Me dice, no, yo agarro ahorita una moto, un motorizado me lleva a la bandera. No, vale, tranquilo. Pero ¿y cuánto tiempo echas tú desde que sales allá? Me dice, 1 hora y media, más o menos. Fíjate, el sector privado está haciendo un gran esfuerzo. El salario no alcanza, pero, oye, ponen un transporte, te dan la comida, buscan las maneras. Hace rato tú lo acabas de decir que el gobierno no decreta un aumento porque, bueno, se vuelve sal y agua. Ahora, siempre se dijo que somos un país monoproductor, un modelo rentista, que la misma crisis nos obliga ahora a diversificarnos, pero estamos más sensibles que nunca y dependientes al tema de lo importado. Esto de la importación, esto de que la industria venezolana, los productores venezolanos estén golpeados ante la circunstancia, ¿qué futuro tiene esta perspectiva de abastecimiento, pero en medio de un cuadro tan complejo para quien necesita cubrir sus necesidades como trabajador, ¿no? Sí, ciertamente. Necesitas un sector privado fortalecido que sea capaz de ofrecer todos los bienes y servicios que la sociedad requiere. Uh-huh. Para eso necesitas una sociedad que tenga capacidad de consumo, ¿okay? que es muy limitado. Y para lograr eso en un periodo medianamente razonable, lo que tendrías es que funcionar o tratar de diseñar una estrategia que se mueva en un sentido principal y uno, si se quiere, secundario. El principal es que tienes que bajar la inflación. Tienes que llegar a tener un escenario económico donde la inflación sea estable y el tipo de cambio sea estable. Eso depende fundamentalmente de un tema fiscal, es un tema de finanzas públicas, es un tema de la estrategia de gasto del gobierno. El segundo contexto, que es muy importante, en un escenario mucho más estable, es la capacidad que tengan los empresarios de poder ir aumentando progresivamente el nivel de salario de sus trabajadores. Eso al final se revierte ante ellos mismos porque eso es consumo, claro, y es la venta de sus propios productos. Entonces, ¿cuál es el tema central hacia adelante que implique bienestar de la sociedad, participación activa en el proceso económico, liderazgo en el consumo? Es bajar la inflación. Bajar la inflación y darle estabilidad al tipo de cambio. Y eso depende fundamentalmente de tener una estrategia fiscal que redunde en ello. ¿Por qué no ocurre ello? Bueno, simplemente porque los ingresos del gobierno no son suficientes para financiar todos sus gastos. Entonces tienen que acudir continuamente al Banco Central y el Banco Central apoya todo este proceso, lo cual termina generando estos niveles de inflación que, si se quiere, habían sido nunca vistos en Venezuela en el pasado. Y por supuesto que no existe en América Latina, pues. O sea, estamos hablando de inflaciones promedios en América Latina anuales de 6 a 8%, cuando en el mejor de los casos nosotros podemos terminar quizás en 200% este año. Entonces, evidentemente, cuando tienes una volatilidad de precio, cuando tienes una dinámica de inflación tan importante, es muy difícil que los salarios puedan mantener esa misma tendencia. En esos procesos, evidentemente la sociedad sufre, el consumo sufre y la capacidad de crecimiento de las empresas también. Para que tengas una idea, en todo lo que vivimos desde noviembre del año pasado hasta marzo, que básicamente era un tema puramente fiscal monetario, un producto que costaba 100 bolívares el 1 de noviembre de 2022 terminó costando 283 bolívares en el 30 de marzo de 2023. En 5 meses tuviste un incremento de casi 200%, y evidentemente no hay ninguna empresa que haya sido capaz de aumentar el salario de sus trabajadores en esa magnitud en ese periodo corto de tiempo de 5 meses. Efraín, hablando de precios y de proyecciones, fíjate esta pregunta. A mí me para los pelos, me pone los pelos de punta cada vez que los economistas dicen el dólar va a cerrar en tanto, ¿no? Porque yo digo, cúnchale, yo creo que esto no es nada saludable, ¿no? Claro. Poner a la gente en esa visión.
Pero este tema de la inflación, que guarda relación con una demanda muy baja, puede forzar al comerciante, sabiendo que el dólar pueda terminar no sé dónde, porque no lo quiero decir, pero lo que se ha dicho, ¿no? Pero no lo fuerza también a controlar los precios, a competir para poder vender. ¿Cuál es la situación del comercio en este momento? Bueno, un tema fundamental y que en el pasado, si se quiere, no era un tema visto de manera detallada, es el comportamiento del consumidor. Uh-huh. O sea, el comportamiento del consumidor en este escenario, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que has visto? Que el comportamiento del consumidor ha cambiado también. ¿Por qué? Hay dos elementos fundamentales que no veíamos, vamos a decir, en el pasado reciente y que lo estamos viendo ahora. Hoy, el consumidor es mucho más sensible a los precios. ¿Okay? Es decir, cuando tengo que tomar una decisión sobre un determinado producto, estoy viendo cuáles son los precios de cada quien, cuál es el producto más agresivo en precio, cuál es el que me conviene de acuerdo a mi presupuesto. Ese es un tema que es fundamental. Es un tema puramente, vamos a decir, puede ser un tema técnico, económico, pero se puede medir claramente. Y de hecho nosotros hemos tenido experiencias para medir eso. Entonces, el consumidor está más preocupado en precio hoy que antes. Y el segundo tema fundamental es que los hábitos de consumo han cambiado. ¿Okay? Esto lo que dice, el contexto económico ha llevado a que la sociedad cambie sus hábitos de consumo, y todo el tema de marcas y todo este tema simplemente ha perdido fuerza, pues. Así es. ¿Por qué? Porque tienes un consumidor más debilitado, es un consumidor que en este contexto tiene que preocuparse de precios y al mismo tiempo va a tratar de cumplir con sus necesidades, pero dentro de ese presupuesto. Es decir, si antes me gustaba esta marca porque era la que me gustaba, pero hoy la que puedo comprar es esta. Y entonces compro esta. No puede haber tanta lealtad, ¿verdad? No hay lealtad a las marcas. Aunque tú quisieras, pero... Claro. ¿Ah? Entonces, técnicamente los economistas dicen, bueno, ahora los mercados son más elásticos. Pues, ¿no? Más elásticos porque tienes consumidores más debilitados y evidentemente esa lealtad a las marcas se ha ido progresivamente perdiendo, básicamente por las circunstancias. Pues. Mira. Entonces, las características del ambiente económico tienen consecuencias muy importantes sobre el comportamiento de la sociedad, sobre el comportamiento de los individuos y al final sobre los resultados económicos en conjunto. Mire, Efraín, se me agotó el tiempo, pero en un minuto dale un mensaje a los venezolanos que están fajados, trabajando, que invierten, a ese industrial, a ese empresario, a ese comerciante que se siente contra la pared, pero va hacia adelante como un toro, quiere sobrevivir. No, Venezuela es un país con un potencial económico más importante de América Latina. Okay, lo que tenemos es que organizarnos como sociedad y tratar de que esos recursos que tiene el país los podamos utilizar de la mejor manera posible y que al final redunde en beneficio de todos nosotros. Efraín, gracias por esta visita y estaremos muy pendientes para que pronto estés de nuevo con nosotros. Un gran abrazo. Ya, gracias por invitarme. Oye, tiene un gran mérito que Efraín, como cualquier invitado, esté aquí tan temprano con su traje, su corbata, puntualmente, dando lo mejor de su análisis. Efraín Velázquez, economista, especialista en macroeconomía y economía internacional, presidente del Consejo de Economía Nacional de Venezuela. Por favor, quédense allí.